Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Palabra de Vida. Shalom, bendiciones para todos. Bueno, como ustedes ven, estamos estrenando un nuevo set. Esperamos que les agrade, que les guste. Todo esto va con los cambios del canal. Y bueno, venimos entonces una nueva temporada a traerle palabra fresca, palabra de Dios, palabra de Yahweh para todos ustedes. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre aprendiendo a vivir. Un tema que, bueno, tenemos que saber que tenemos que aprender a vivir, sobre todo en estas temporadas que son bastante dificultosas. El Señor nos pide que aprendamos a vivir para que todas estas situaciones pues, que están por acontecer y que están sucediendo, pues podamos tener el dominio en su espíritu y en su gloria. Y en el programa pasado, si quieres pasamos a la diapositiva número 2, hablamos sobre el mensaje que dio el Mesías hace 2000 años. Dice que se ha cumplido el tiempo, ¿verdad? Y dice que se arrepientan y crean en la buena noticia. Esto está en Marcos capítulo 1, versículo 15. Entonces, dice la palabra también que tenemos que ser obedientes. Entonces, los obedientes tenemos que hacer lo que dice la palabra en Juan capítulo 14, versículo 15, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. Guardar los mandamientos entonces tiene que ver con toda la escritura y con toda la Torá, con todo lo que tiene que ver con el querer como el hacer. Sí, tenemos también que de repente la gente se preguntará, pastor, bueno, ¿y qué gano más o menos si me porto bien y hago todas estas cosas, no? Y entonces viene esa bendición, que esa es la buena noticia, que es lo que van a recibir los que así hagan. Los que no tan solo crean, sino que se arrepientan sinceramente, porque ese es el objetivo. Creer, pero también pasar a esa fase del arrepentimiento, que es volverse a Dios, regresar de nuestros errores a lo que es la verdad. Así es, y bueno, y la pregunta que podemos decir es: ¿qué hemos hecho durante estos 2000 años? ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué en ese mensaje que acabamos de leer, que le acabamos de decir, qué hemos hecho o qué vamos a hacer para que esta palabra se cumpla? Obediencia. Obediencia. Eso es lo primero. Creer, porque es que dice la palabra que el que tiene fe, ¿no? Tiene que creer que hay un Dios. Y si hay un Dios, pues lo lógico es ser obedientes a Él. Eso es lo que dice su palabra. Uh-huh. Entonces vamos a ver ahí una segunda lámina que nos indica qué reciben. ¿Qué reciben los que creen y se arrepienten? Pues reciben el perdón. Dice la palabra en Hechos 3:19 que el Todopoderoso borra los pecados de los que creen y se arrepienten. Si vamos a otras versiones o otras traducciones, pastor, dice que borra los pecados de los que creen y viven como Él ordena. Así es. Yeshua se encontraba o le salía al encuentro un joven rico, y el joven rico, ese pasaje lo tenemos allí en Mateo 19, del versículo 17 al 21. Uh-huh. Y el joven rico le preguntaba: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le respondió: bueno, guardar los mandamientos, pero también le dijo: sígueme. Así es. Eso quiere decir que una cosa va con la otra. No podemos seguir a Yeshua no siguiendo sus órdenes, porque eso es igual a no seguirle, a que Él vaya en una dirección y nosotros vayamos en otra. Y tampoco podemos decir que creemos y pues no hacer lo que justamente aquel en el cual creemos nos pide. Entonces son dos cosas que van de la mano. Así es, y importante saber que cómo podemos tener paz y cómo podemos tener en este tiempo poder subsistir. Muchos hablan de economía, muchos hablan de la paciencia, otros hablan de la intolerancia, otros quieren tomar medidas drásticas, ¿no? Pero realmente dice la palabra de Dios que nosotros debemos apaciguar las ovejas. Cuando esta frase de apaciguar significa es darle alimento. Alimento en un pasto. Apacentar. Apacentar, sí, es verdad. Apacentar, entonces significa darle alimento y, ¿verdad?, significa darle reposo, tranquilidad, calma, darle seguridad. ¿Cómo usted va a conseguir la seguridad? ¿En qué va a conseguir la seguridad? En lo que está escrito. Recordemos que la palabra de Dios dice que cuando digan que hay paz y seguridad,
Cuando a alguien se le ocurra declarar esto, bien sea un político importante, bien sea una nación importante, dice más bien que tengamos cuidado, porque lejos de tener esa paz, que es una paz que es una paz que no es realmente cierta, viene una gran tribulación, viene un gran problema, y la paz que nosotros vamos a tener en todo momento va a ser siempre basado en lo que nosotros aprendamos en las Escrituras y en que lo que nosotros podamos asimilar, porque una cosa es tener conocimiento de la palabra, ¿verdad? Y otra cosa es asimilar la palabra internamente para que eso se exprese externamente. Aplicarlo, pero vivirlo. Es decir, tener con ella una armonía. Unos dirían un equilibrio, tal vez, pero todo va a estar bien o mal. El Señor va a tener el control, así como le dijo Pedro cuando estaban en Galilea yendo hacia el mar, que estaban unos vientos tempestuosos, estaba el mar bravío, y entonces ellos estaban muy preocupados porque el Señor estaba descansando, estaba durmiendo, y el Señor les dijo: bueno, pero no se preocupen, tranquilos que yo estoy en la barca, tranquilos que yo estoy acá en este mover con ustedes, y yo, bueno, estoy descansando, pero yo no los he abandonado, yo no he salido del barco, yo estoy con ustedes. Se levanta y manda a tranquilizar las aguas y manda a que todo se normalice. Más o menos esto tiene que ver con esta temporada que viene en cualquier momento, y nosotros debemos estar preparados para ello. Y bueno, como le estamos diciendo, prepárense, tenemos que ir preparando, tenemos que ir afianzando nuestra fe en lo verdadero. Ir aprendiendo a vivir. Y el Señor ha sido tan bueno, pastor, que desde el principio del tiempo coloca su palabra, porque es lo primero que vemos, su palabra en medio. Así como esta palabra de repente de forma simbólica está aquí delante de ustedes y entre nosotros, así tiene que ser en la vida del ser humano. Esta palabra, puedes señalar. Su palabra, sí. Entonces, también entendemos que aprender a vivir consiste en dos cosas básicas, que quizás como son tan básicas la gente dice: oye, no sé de qué forma, pero el sentido es lo que tenemos en una lámina que por allí que sigue, dice: leer el manual y seguir las instrucciones. El Señor dice: es sencillo, lee el manual, que es mi palabra, y sigue las instrucciones, que son todas las órdenes, mandamientos que yo expreso allí. Todo esto, el leer y seguir sus instrucciones, nos lleva a arrepentimiento, hace que volvamos del error a la verdad del Eterno, y esa es la forma en como nosotros debemos aprender a vivir, conforme al plan de Dios, porque ese es el plan de Dios. El plan de Dios, el plan de Dios es que todos podamos entonces aprovechar esta oportunidad, que esta temporada es del arrepentimiento, como hablamos la semana pasada, Shub. Y bueno, tiene que ver con el arrepentimiento genuino, verdadero, aplicarlo, teshuvah, hacerlo, ejecutarlo. Todas estas afirmaciones nos dan una determinación para poder entonces entrar por la puerta grande con nuestro Señor cuando Él venga a buscar a su iglesia. ¿Y quién es el mejor para enseñarnos a nosotros a vivir? El Creador. El Creador. El Creador de la vida. Así es. Bueno, regresamos entonces en 3 minutos. Bendiciones. Palabra de vida, y nuestro tema de hoy, aprendiendo a vivir. Y justamente para aprender a vivir, pues es necesario conocer las instrucciones del Eterno, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a examinar el libro de Éxodo, capítulo 20, del 1 al 17, sus versículos, y vamos a ver allí cuáles son las instrucciones del Eterno. Veamos, pues dice en el versículo 1 que Elohim, con esto nos referimos a el Eterno, el Todopoderoso, habló todas estas palabras diciendo: yo, Yahweh, recordemos que este es su nombre en el hebreo, si ustedes lo pueden ubicar en sus Biblias, en Éxodo 3:15, soy tu Elohim, esto quiere decir tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, la casa de servidumbre. Recordemos que cuando hablamos de casa de servidumbre, nos referimos a que el pueblo de Israel, los hijos de Dios, ese pueblo amado de Dios, estaba bajo la esclavitud, ¿sí? Bajo las órdenes de Faraón,
pero sobre todo las órdenes del Padre Todopoderoso, quien los sacó de esa esclavitud. A partir del versículo 3 tenemos el primer mandamiento y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí o aparte de mí. En el versículo número 4 tenemos el segundo mandamiento y dice: no te harás escultura ni figura alguna de lo que hay en el cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. Esto se refiere a idolatría. El Señor es claro, preciso en su palabra cuando expresa que no le agradan las imágenes ni que pongamos nuestra esperanza, nuestra confianza, veneración, nada por el estilo, en lo que tenga que ver con imágenes hechas de talla de cualquier tipo de material, ¿sí? Entonces vamos a ver allí, les vamos a recomendar allí que ustedes pueden ver, por favor, para añadir a este punto acerca de las imágenes, les recomendamos ver el programa por YouTube acerca de la verdad de las imágenes, parte 1 y parte 2, en donde somos bastante específicos y lo explicamos de verdad con bastante detenimiento. Es un tema completo para este tema. Les recomendamos que por favor lo vean. Tenemos allí también en esa misma laminita o en la siguiente Colosenses 3, 5 al 6 y nos habla también de que la avaricia es idolatría. Tenemos la siguiente, si podemos poner la siguiente por favor. Estamos hablando del versículo número 5 exacto. Dice: no te postrarás ante ellas ni les servirás. Cuando se hacen todas estas procesiones, ¿sí? Lamentablemente se le está sirviendo a esa imagen, no al Dios viviente, ¿sí? No al Dios todopoderoso. Dice la palabra: soy un Elohim celoso, es decir, un Dios celoso que castiga la culpa de los padres sobre los hijos, y por eso es tan importante el arrepentimiento, porque si nosotros actuamos como no debe de ser, pues somos autoridad de nuestros hijos y a nuestra casa pasará pues lo que nosotros dejemos que pase, hasta que ellos tengan el conocimiento de la verdad y puedan declararse hijos de Dios y hacedores de sus mandamientos. Pero dice también que muestra bondad a los que le aman y obedecen sus mandamientos, por eso es tan importante ser obedientes. Allí en el versículo número 7, tenemos el tercer mandamiento. Dice: no tomarás en vano el nombre de Yahweh, es decir, de Dios, del Eterno, tu Elohim, tu Dios, porque Yahweh no tendrá por inocente al que tome en vano su nombre. Esto quiere decir cosas como, por ejemplo, pastor, no, te lo juro por, tú sabes, sí, por el Todopoderoso, no, cosas así. No están permitidas. De hecho, dice costumbres que nos enseñaron, hábitos que teníamos, porque también nosotros lo hacíamos, ¿verdad? Ciertamente. Te lo juro, como para que a uno le creyeran, porque uno decía: no, si yo lo juro por Dios de verdad, ¿y que me van a creer? Entonces, no, tranquilo, no se preocupe. Mire, si la persona no cree lo que usted está diciendo, usted tiene su conciencia tranquila conforme a Dios de que usted está diciendo la verdad. Pero no se meta en problemas con Dios por agradar al ser humano o para que el ser humano le crea. Simplemente diga: mira, te estoy diciendo la verdad, Dios es mi testigo que estoy diciendo la verdad, y si me crees bien, y si no, pues el Señor me hará justicia. Pero no se meta en problemas por seguir esas costumbres que tantas veces nosotros también seguimos, ¿sí? Así es. Cosas como, por ejemplo, pastor, que pasan mucho a los jóvenes o también a los adultos, ¿no? Ven una mujer bonita pasar por la calle y de repente dicen: Dios mío. Ese tipo de cosas, el nombre de Dios no es para hacer ese tipo de cosas. El nombre de Dios es para darle las gracias, para honrarlo, para darle gloria, honra y alabanza a Él, ¿sí? Entonces, tratemos de, en lo que se pueda, corregir esos detalles. Después tenemos el cuarto mandamiento. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Lo tenemos por allí también en esa lámina que teníamos anteriormente. El cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Cuando uno le dice a un hijo: acuérdate de, por ejemplo, ordenar tu cuarto, uno lo que espera es que sean obedientes. Esto quiere decir que cuando el Señor dice acuérdate del día de reposo, no es que está esperando que pasen 2020 años más para que nosotros seamos obedientes a su palabra. Él está diciendo: acuérdate del día de reposo para que de verdad lo guardemos. Este es un día especial para Yahweh, pastor, ¿cierto? Ciertamente. 6 días se trabaja. Y el séptimo es de reposo. Y el séptimo es de reposo. ¿Qué significa? ¿Reposo en qué? En el Señor, en su palabra, en escuchar su palabra, en alimentarse de todo lo que es de Él.
O teniendo la salvedad de que esto lo deberíamos hacer todos los días, ¿sí? Lógicamente. Estar en Él, reposar en Él, pero hay un día en especial que de verdad uno lo toma todo como que, bueno, Señor, ya, me deshago un poco de los afanes, del trabajo, de las cosas de la cotidianidad para estar en este tiempo particular en comunión contigo. con el Padre como tiene que ser. Con Él andamos en comunión de lunes a, ¿verdad? Claro, a lunes. fue el día que Él escogió. Pero Él escogió, y lo importante, pastor, dijo, lo santificó. Miremos el otro, ahí tenemos otro versículo, muy lindo. ¿Mandamiento igual? Ahí vamos por el mandamiento número 4. Wow, falta todavía. Sí, a ver, ajá, sí, dice versículo 7. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es un día de reposo para Yahweh, es decir, Dios, tú Elohim, el Eterno, no hagas ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Vamos a ver la próxima lámina. Sería el versículo 11, dice, porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo Yahweh el día del Shabbat y lo declaró sagrado. Miren qué importante, lo declaró sagrado. Entonces tenemos que, si el mismo Padre dio ejemplo guardando el séptimo día, ¿quiénes somos nosotros para no reposar en ese séptimo día de nuestras labores? ¿Sí? El Padre lo hace para nosotros mismos, para guardarnos a nosotros mismos, para bendecirnos a nosotros mismos. Y lo importante es que lo declaró sagrado, un día sagrado. Veamos allí en las notas que para quienes no tienen mucha relación así con esta definición, Shabbat se refiere al séptimo día de la semana. La referencia que tenemos es el calendario bíblico, el calendario hebreo antiguo. Esto lo tenemos en Génesis capítulo 1, del 1 al 31, en donde nos dice cómo estableció Dios los días. Y resulta que la duración de un día, pastor, en Génesis 1:5 nos dice, y fue la tarde y la mañana un día. Quiere decir que desde la puesta del sol, del día que estemos en curso, hasta la puesta del sol del día siguiente, se cuenta un día. Así es. Pero nosotros en nuestra cultura estamos acostumbrados que un día es de la mañana hasta las 12 de la noche, ¿no? Entonces, ¿cuándo inicia el Shabbat en Tierra Santa de Israel? Ese es nuestra brújula. En Israel el Shabbat inicia entonces al atardecer de ese día viernes. Más o menos hicimos unos cálculos y cuando aquí era 6 de la tarde, allá en Israel las 11 de la mañana. Eran las 11, perdón, al revés. Cuando aquí eran las 11 de la mañana, allá en Israel estaba poniéndose el sol. Sí. Entonces esa es como nuestra brújula, ¿no? No es como nuestro calendario, pues. Así es. Pero el calendario original, el que debemos de respetar, es el del Padre. Está el quinto mandamiento. Dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Esto tiene que ver con respeto, con honra, con obediencia, con amor. Y hagamos énfasis en algo. No dice si son buenos o son malos. Dice, honra a tu padre y tu madre. ¿Para qué? Vamos a ver para qué. Para que se alargue tu vida en la tierra, que Yahweh tu Elohim te da. Y en otras versiones dice, para que todo te salga bien. Eso no quiere decir que esto no le va a pasar nadita malo, sino que en medio de las adversidades, que se presenten, pues el Señor hará que usted sea victorioso, aún en medio de esas adversidades. Entonces, a obedecer a los padres, honrarlos, respetarles, amarles, no pagarles mal por mal, sino más bien ustedes ser ejemplo para ellos, incluso de aquellos padres que no se estén comportando como se supone se debería de comportar un padre o una madre, porque así allí son de ejemplo. Sí, entonces vamos con el sexto mandamiento, ¿no? Sí. Dice, no asesinarás, si quieren pueden colocar allí la lámina, no asesinarás, y tiene conexión con Mateo 5, 21 al 24. Dice, se les dijo a los antiguos, no asesinarás, y cualquiera que asesine será culpable de juicio. Pero yo les digo que todo el que se encolerice con su hermano será culpable en el juicio. Ya no es solamente, quedan 2 minuticos, ya no es solamente el hecho de asesinar, pero el Señor dice ahora, era mayor el juicio. Sigue la palabra, dice, también habla de los que ofenden a sus hermanos, y cualquiera que le llame maldito se expone al fuego del quematorio.
y en otras versiones aparece como infierno de fuego. Séptimo mandamiento, no adulterarás, tiene conexión con Mateo 5, 27 al 28. Ustedes oyeron que se dijo, no adulterarás, pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para desearla, ya cometió adulterio con ella. Porque todo fue hecho en su corazón, ¿verdad? Esto tiene que ver con la conexión con 1 Corintios, capítulo 7, versículo 8 al 14. Dice que no sean más idólatras, ¿verdad? Ni practiquemos la fornicación. Y dice que huyamos de la idolatría, huyamos de la fornicación. Esto tiene que ver con la conexión en Colosenses 3, versículos 5 al 6. La avaricia es idolatría. La avaricia es idolatría. Porque y lo colocamos en ese punto porque para el Señor es adulterio la idolatría. Así es. Ya volvemos. Ya regresamos. De regreso a su programa Palabra de Vida con el tema Aprendiendo a Vivir. Entonces, vamos al octavo mandamiento donde habla no hurtarás. Vamos a la lámina. No hurtarás, que es no robar. Entonces, el noveno mandamiento habla sobre no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Entonces tenemos que tener cuidado con la boca, con lo que decimos, porque muchas veces pues soltamos palabras y no las coordinamos, o sea, nos dejamos llevar por el impulso. Y bueno, la palabra dice que la boca tiene poder para bendecir y para maldecir. Tenemos que tener cuidado con eso. Décimo mandamiento, no desearás nada que sea de tu prójimo, ¿ok? Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey. En este caso, bueno, buey, estamos hablando de los vehículos, ¿no? Y en fin, ya estamos hablando de otros tiempos. Lo que dice la palabra al final es que no envidies, no codicies, no estés quejándote, ¿verdad? Porque, bueno, aquella persona tiene una cosa y tú no la tienes. La envidia. La envidia es una cosa terrible. La envidia es una cosa que no deberíamos tener nosotros los cristianos, ni los mesiánicos, ni los judíos, ni los musulmanes, ni todos los que deben de practicar una fe. Pero sobre todo los mesiánicos o los cristianos que estamos sentados allí en el Mesías, nuestro Maestro, el Señor. Y es importante recordar que la palabra prójimo nos trae a la memoria todo aquel ser humano que me circunda, todo aquel ser humano que me rodea, ¿sí? Prójimo es todo aquel cercano a usted, o también puede ser lejano, se refiere a todo ser humano, aparte de usted. Entonces, así hay que hacer con todo ser humano. Es importante ver también en Hebreos, cuando hablamos nosotros de aprender a vivir, ese aprender a vivir tiene que ver básicamente con la fe, porque estamos hablando de aprender a vivir conforme a la voluntad del Padre, no conforme a la voluntad de lo que usted y yo pensemos, porque lo que usted y yo pensemos puede estar errado, pero lo que sí no está errado es la palabra del Padre. Entonces vamos ahí a la siguiente lámina, allí tenemos Hebreos 11:6. Es importante entender que sin fe nadie puede agradar a Dios. Entonces, si queremos aprender a vivir, tenemos que empezar a vivir aprendiendo a agradar al Creador de la vida, al que nos dio la vida, al que nos da el oxígeno, todo lo que necesitamos. Dice, sin fe es imposible agradar al Eterno. Una de sus instrucciones dadas es creer, y esto significa confianza, lo que en hebreo, pastor, se llama emuná. Emuná. Que lo hemos dicho en otras oportunidades, sí. ¿Verdad? Y la emuná, bueno, produce satisfacción y seguridad, que es lo más importante. Sí. Allí tenemos también Hebreos 10:25. Dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y esto no se lo dice el pastor o se lo digo yo. Nosotros repetimos la palabra del Eterno. Es el Eterno el que se los dice.
No dejen de congregarse. Esto significa reunirse para escuchar de la palabra, para asistir a los servicios de la oración, ser ministrados por esa palabra que el Padre dejó para cada uno de nosotros. Entonces es importante cumplir con esto. Porque ¿qué pasa, pastor? A veces queremos aprender a vivir, pero entonces no nos reunimos para llenarnos de todas esas enseñanzas que nos enseñan a vivir. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a vivir si no nos llenamos de todo eso? Es necesario que nos llenemos de todo eso para que aprendamos a vivir. Todos estamos en ese mismo salón. Los que hoy les hablamos y estamos delante de ustedes, no es que sepamos todas las cosas las sabe todas es el Eterno. Y nosotros también somos, como hemos dicho en muchas ocasiones, pues alumnos de ese mismo salón. Todos los días aprendemos. El día de ayer éramos diferentes a como somos hoy, y así porque la obra del Padre la perfecciona. Sí, y vamos a ir creciendo y vamos madurando, ¿verdad? A medida que nosotros vamos relacionándonos y vamos congregándonos. Por eso que la palabra del Señor dice que tenemos que congregarnos, es un mandamiento, tenemos que congregarnos, no dejéis de congregarse como otros lo hacen. Es decir, para andar en la resistencia o en la permanencia, porque resistir es a la vez es permanecer. Usted resiste a todo el flujo de maldad cuando usted persiste en la fe. ¿Y cómo usted va a afianzar la fe? A través de la palabra, a través de la conexión, a través de la bendición en el Mesías, y teniendo siempre como objetivo, congregarnos. Es necesario congregarnos. La familia, ¿cómo se va a edificar? ¿Cómo la familia se edifica? Tan bonito, diciembre, ¿no? Cuando esas familias están separadas y de repente se reúnen todas en un momento a compartir una mesa, compartir una bendición de estar juntos. También tiene que ver con el permanecer en familia, andar en la familia, insistir. Pero si usted pone a su Padre Eterno de primer lugar, seguramente Él nos va a sorprender y Él nos va a guiar. Nos queda un minuto. Nos queda un minuto, y para ver, allí tenemos Filipenses 4, 8, 12. Allí nos dice cómo tenemos que pensar, porque conforme pensamos, así actuamos. Nadie actúa simplemente por un impulso que no pasa nunca por la mente. Primero tiene que pasar por allí para poder manifestarse en lo exterior. Por eso es que el Señor nos dice en Filipenses 4, 8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero qué difícil es pensar en ese tipo de cosas cuando pasan situaciones como las que vemos abajo en la imagen, pastor. Cuando tenemos algún problema en el trabajo o algún problema en el hogar, entonces en ese momento es que tenemos que sacar esa carta, en donde el Señor nos dice, piensa en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo bueno, en lo honesto, de buen nombre. En la próxima parte seguiremos con esta parte del control de estas emociones y qué es lo que quiere el Eterno, cómo aprendamos a vivir. Ya regresamos. Vuelta aquí en Palabra de Vida, y nuestro tema de hoy, aprendiendo a vivir. Y para aprender a vivir, como decíamos en bloques anteriores, pues leer el manual que el Eterno nos dejó, su palabra, seguir sus instrucciones. Pero hay algo muy importante, además de leer y seguir sus instrucciones, es necesario dejarse corregir. La disciplina es súper importante en lo que se refiere a la forma de aprender a vivir, del aprender a hacer las cosas como papá quiere, a la forma de él y no a la forma nuestra, porque la forma nuestra lo que trae es muerte, decepción, tristeza, desconsuelo. En cambio, a la forma de él trae su bendición, la armonía que se supone debamos tener con el Eterno y la vida que nos ha regalado. Entonces vamos a ver esa lámina que nos dice qué es lo que es necesario para aprender a vivir, ¿sí? Veamos allí, dejarse corregir, disciplina. Esto tiene que ver mucho con abandonar el berrinche. Muchas veces cuando nos dan la palabra, nos exhortan de buena manera, ¿sí? Porque hay que saber de qué forma se exhorta también. Es necesario pues dejarse corregir, agarrar ese orgullo y esa altivez y echarlo a un lado, así como tienen la imagen que está allí delante de sus ojos. Pues si usted ha tenido algún problema con respecto al ser corregido,
¿verdad? Mire, le recomendamos lo que el Eterno nos ha recomendado a nosotros, poner nuestro orgullo, nuestra altivez de lado, porque el orgullo y la altivez son estorbo para la disciplina, son estorbo para el que se quiere dejar corregir. Por lo tanto, es un estorbo para aprender a vivir lo que es el orgullo y la altivez. Hay muchísimas personas que quizás a veces no se dejan corregir porque tienen un real temor de que si reconocen ese error van a demostrar que se equivocaron y por lo tanto sienten que van a tener como que la otra persona va a tener un punto a favor para poderles rechazar. Algunos lo hacen por temor, puesto que su vida ha estado llena en su infancia, adolescencia, el transcurso de toda su vida, llena de inseguridades porque no han tenido en quién manifestar o en quien hacer reposar su seguridad. Cuando la seguridad de nosotros la hacemos reposar es en el Padre y no en lo que nos rodea. Entonces entendemos que no importa si nosotros pues nos hemos equivocado, por supuesto que importa, pero me refiero, no va más allá el hecho de nosotros poder reconocer que nos equivocamos. No importa, usted reconozca que se equivocó, no importa lo que piensen los demás, no importa si usted piensa que le van a dejar de querer porque se equivocó, lo importante es lo que el Padre Eterno piense de usted, lo importante es el objetivo que Él quiere lograr con todo esto. Entonces, enfoquémonos en dejarnos corregir, en dejar esos miedos atrás. Y algunas personas lo hacen por miedo, pero otras también lo hacen por cuestiones de orgullo. Así es. Porque no, yo siempre tengo la razón y nadie me va a venir a decir a mí cómo es que se hacen las cosas. Entonces, es de parte y parte. Así es. Inseguridades y orgullo. Y eso tiene que ver también con la circuncisión del corazón, que en cualquier momento vamos a tomar ese tema, para que ustedes y nosotros nos nutramos sobre circuncidar el corazón. Un tema muy maravilloso. Ahora quiero que vayamos a la lámina siguiente. Vamos a hablar sobre el caldo de cultivo. ¿Sí? El caldo de cultivo, por favor. Ajá. Vemos entonces debilidades, tentaciones, son caldo de cultivo. Entonces fíjese. Caldo de cultivo son aquellas debilidades más las tentaciones. Mire lo que dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice, no les ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero el Eterno es fiel y no dejará que reciban tentaciones que son pruebas mayores de las que pueden soportar, sino que con la tentación dará la salida. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Escuche bien, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, ¿qué es la concupiscencia? La concupiscencia, perdón, tiene que ver con su maldad interior. Esa maldad interior que todo ser humano tiene. Y esa maldad interior pues es apaciguada, es acabada, es eliminada a través de la palabra, a través de saber vivir, a través de estar conectado con la bendición y con reconocer las debilidades de cada quien. Saber cuáles son las tentaciones, qué es lo que te lleva a pecar y bueno, cuando tú identificas qué es lo que te lleva a pecar, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus tentaciones, entonces tú aprendes a qué, a gerenciar. Pero no es porque tú seas un buen gerente, no, sino es porque el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios está sobre ti. Cuando tú clamas al Padre y tú llamas al Señor y dices, mira, yo soy pobre de corazón, yo necesito humillarme delante de ti, necesito que tú trabajes en mí, yo necesito que tú proceses en mí todas estas cosas, el Señor te va a ayudar, porque Él es nuestro ayudador por excelencia, el Consolador, el Paracleto, el Padre eterno de la gloria. Así Amén. Que te pido que, bueno, oremos en menos de 30 segundos, bueno, tenemos que ir. Pero quiero decirles que ha sido un grato momento compartir con ustedes como todos los lunes y que damos gracias al Padre por las personas que colaboraron para tener este set. Sí, damos gracias al Padre por la vida de cada uno de ellos. Sí, damos por la vida, primeramente familia. Al Señor, Amén. que Él es el que hace
posible todas las cosas, el Todopoderoso. Él es el que pone los corazones dispuestos. Así y ha es. puesto el corazón dispuesto de estos hermanos, hijos e hijas del Señor, que colaboran con su obra, y gracias a que Él ha puesto corazón dispuesto en ellos, es Así que es. podemos hoy disfrutar de esta renovación para el ser. Así es. Bendecimos sus vidas. Ellos sabes quiénes son. Sí. Bendecimos sus vidas con todas las bendiciones del Señor. Bendecimos al canal, bendecimos al personal del canal también, que nos ayuda siempre. Pero los bendecimos a ustedes que siempre nos ven fielmente y se han querido estar con nosotros en estas temporadas. Y ahora es que falta, ahora es que vienen cosas maravillosas, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Bueno, nos tenemos que ir. La señal se está yendo. Bendiciones para las manos virtuosas que confeccionaron estas cortinas preciosas. Así es. Y a los que colocaron de los recursos que el Señor les concede para hacer pues todo esto realidad. Así Gracias es. al Eterno por todo eso. El satélite se está cayendo. Bueno, les bendecimos entonces. Feliz tarde para todos. Shabbat Shalom para los que practican el Shabbat este sábado. Y bueno, nos vemos el próximo lunes. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Shalom. Shalom. Mira, con el satélite Panansat. Mira, ¿qué pasó con ese?